Cordial saludo, en especial para la maestra Luz Marina Cuestas. Este video fue creado con el objetivo de dar a conocer cómo uno de los discursos de Jorge Eliezer Gaitán se relacionan con el texto, teniendo en cuenta su análisis, su interpretación y las características lingüísticas. Nuestro grupo está conformado por la maestra de formación Daniel Muñoz, Moisés Muñoz y quienes habla Alexis Valencia Muñoz, maestros en formación de la Universidad Magdalena de aquí del departamento del Cauca. Recordemos que en el año de 1946 Colombia era un país desde dos partidos, si bien había existido algunas fuerzas políticas más allá del Partido Conservador y del Partido Liberal. Esta era minoritarias, por ende el discurso político está dominado por el binomio conservadurismo-liberalismo. Para la época, la frontera entre conservadores y liberales dividía no solo ese campo político, sino el tejido social. Gaitán, pues a través de sus discursos, rompe con esta dicotomía y posiciona dos actores distintos en juego. Aparece así una disputa no entre conservadores y liberales, sino entre el pueblo y la oligarquía. Jorge Eliezer Gaitán, uno de los líderes políticos más influyentes y carismáticos en la historia de Colombia, su vida y su obra estuvieron marcadas por sus defensas de los derechos de las clases populares, su lucha contra la corrupción, por supuesto, y su ambición de transformar el sistema político colombiano. Su figura recordada por haber personificado un movimiento populista que busca cambiar las estructuras de poder en el país, y su trágica muerte en 1948, un desastre que fue catalogado como la violencia. Recordemos un poco de la vida de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán nace el 23 de enero de 1903 en Bogotá, en una familia de clase media. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, continuó sus estudios en Italia, donde se doctoró en la Universidad de Roma en el año de 1926. Su tesis, titulada por supuesto El socialismo y la vida nacional, ya revelaba una preocupación por los problemas sociales y su inclinación por las ideas progresistas. Al regresar acá a Colombia, Gaitán comenzó su carrera política y rápidamente destacó su elocuencia, por supuesto, y su capacidad de conectar con las clases populares mediante el discurso de denuncias contra la corrupción, la violencia y las injusticias sociales. En Inglaterra y en Francia, y en Estados Unidos y en Italia, y en América toda, como si aquello no hubiera sentido en la... El discurso de Jorge Eliezer Gaitán se relaciona con el texto por tener unas características lingüísticas, discursivas y estilísticas, como un vocabulario político con términos de igualdad social, corrupción, anarquía, desigualdad. También tiene un lenguaje coloquial con expresiones populares que relacionan la vida cotidiana con la audiencia. Encontramos metáforas y analogías que permiten explicar conceptos complejos. Podemos mencionar: el pueblo es el río que fluye hacia la justicia. Y analogías como la sociedad es un edificio que se derrumba sin cimientos sólidos y que requiere fundamentarse. También tiene una estructura narrativa con una introducción que tiene un saludo, un tema y una contextualización histórica y política. Un desarrollo donde hay un análisis de la situación actual, donde se critica la injusticia y la corrupción, pero también donde se destaca la importancia del carácter y se proponen soluciones. Y un cierre que concluye con un resumen y hace un llamado a la acción. Implementa unas referencias históricas donde sitúa el mensaje en el marco de la historia de Colombia para establecer una conexión con eventos significativos, en este caso la independencia de Colombia. Pero también tiene un ritmo y unas cadencias, un ritmo pausado que enfatiza ideas claves, alterna ritmos rápidos y bajos para mantener la atención. Utiliza tonos emotivos donde transmite pasión, empatía, convicción y hace unos silencios para
crear expectativas y reflexión. El uso de repeticiones, en este caso, la restauración del carácter, que es una frase que se repite muchas veces para enfatizar el propósito del discurso. Utilizan la ironía y sarcasmo para criticar a los opositores, la hipocresía, la corrupción política y evocar a la reflexión. Con unas frases como "qué gran progreso el que hemos logrado", donde la miseria y la desigualdad aumenta cada día. Y unos sarcasmos como "los políticos son hombres de bien y trabajan por el bienestar del pueblo". También implementa expresiones emotivas como "es hora de despertar", expresiones que conectan con la audiencia y refuerzan el mensaje que se quiere dar. El discurso de Jorge Eliezer Gaitán es una crítica profunda a la corrupción y a la degradación ética en la política de Colombia. Gaitán conecta con el pueblo presentando una política centrada en el carácter como virtud esencial para el progreso del país. Su llamado a la restauración ética no solo se dirige a las élites, sino que convoca al pueblo a participar activamente en la construcción de un futuro equitativo. Con el proyecto gaitanista, él busca transformar Colombia mediante un proceso de regeneración moral para superar la corrupción, la violencia y la exclusión social. A pesar de su trágica muerte, el legado gaitanista sigue siendo fundamental en la lucha por la justicia social y la ética política. El discurso por la restauración del carácter, pronunciado en 1944, mantiene su relevancia hoy en día ante problemas persistentes de corrupción y desigualdad. Gaitán denunciaba abiertamente la decadencia moral de los líderes políticos de su tiempo, una realidad que se refleja hoy en escándalos como el de Odebrecht. Es urgente que los líderes deban actuar con integridad y priorizar el bienestar común. Gaitán abordaba con firmeza la desigualdad social, un desafío crítico aún presente en Colombia. A pesar de los avances económicos, la pobreza afecta grandemente a las zonas rurales. El descontento de estos grupos se ha expresado en proyectos sociales como el paro nacional en el año 2021. Las demandas por justicia social, la redistribución de la riqueza que promovía Gaitán resuenan con fuerza hoy. Aunque muchos colombianos muestran desinterés político, el pueblo debe ser un actor clave en la regeneración moral. Sin embargo, Gaitán advertía sobre los peligros del uso de la violencia para el cambio. Un mensaje relevante en una Colombia que aún enfrenta secuelas del conflicto armado. La restauración del carácter implica consolidar la paz mediante el diálogo y la inclusión. Colombia necesita líderes con principios éticos sólidos, tal como proponía Gaitán, especialmente tras la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. La restauración del carácter sigue siendo un llamado urgente para que líderes ciudadanos se unan en la construcción de un país más justo, equitativo y pacífico.